Lectura comentada de la Biblia. Isaías capítulo 10 al capítulo 21. Instrumento de juicio serán enjuiciados: Asiria, Babilonia, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto. 3 naciones bendecidas por Dios. El libro de Isaías es un libro profético, por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, encontraremos en todo el libro continua profecía, aun cuando a veces se inserta algún pasaje histórico. Lo cierto es que casi todo el libro contiene profecías. Y esto ha llevado a muchos intérpretes de la Escritura a tener diferencias en cuanto a su interpretación. Tenemos que decir que existen prácticamente 2 líneas importantes de interpretación basadas en las 2 perspectivas escatológicas más preponderantes en los últimos días: los premileniaristas y los amilenianistas. Y cada uno de ellos utiliza métodos de interpretación como lo son el preterismo y el futurismo. En cuanto al preterismo, establece que todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo ya se cumplieron todas antes de finalizar el primer siglo. Para mantener esta postura tendrán que alegorizar o espiritualizar muchas de estas profecías. Por la dificultad que presentaría, hay profecías que aparentemente bajo una perspectiva literal no se han cumplido, y sobre todo lo que representa el libro de Apocalipsis, siendo este libro que se escribió casi a finales del siglo I y que habla de muchas cosas futuras que estarían por acontecer. Esto, por supuesto, conllevaba una problemática para el método preterista. Ahora, por otro lado, tenemos la interpretación futurista de las profecías, la cual establece que muchas de las profecías ya se han cumplido, pero que otras están por cumplir en un tiempo futuro. Uno de los problemas de este método es que da un gran margen a la especulación, debido a que se trata de compaginar los eventos que se vienen sucediendo históricamente con la posibilidad de que sean el cumplimiento de dichas profecías de la Biblia. El método de interpretación está basado en el literalismo, que por supuesto también conlleva algunas problemáticas. Ahora, hay una tercera opción de interpretación para la profecía, que es la posición historicista, que ve a la profecía con un cumplimiento progresivo, es decir, profecías que se cumplen parcialmente en un periodo de la historia y otra parte en el futuro. Así podemos ver que cuando Cristo o los escritores del Nuevo Testamento aludían a un cumplimiento en ese momento de alguna profecía de alguno de los profetas, como en este caso del libro de Isaías, hablan de este cumplimiento progresivo, puesto que esa profecía se cumplió parcialmente en algún momento en el pasado, pero luego Cristo, por ejemplo, dice que se está cumpliendo en ese momento de su vida terrenal, como lo es el llamamiento de Isaías para que vaya y predique, con el propósito de que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan. Y fue lo que hizo Isaías en su ministerio, e incluso preguntó al Señor que hasta cuándo sería esto, y el Señor le dijo que hasta que quedara solamente el tronco, la raíz, por lo cual vino juicio de esta manera al pueblo de Judá. Pero luego Cristo alude a esto como un cumplimiento de esa profecía cuando le preguntan que por qué les habla a la gente por parábolas. Y así podemos ver varios ejemplos de todo esto en el Nuevo Testamento. Ahora, en estos capítulos encontramos profecías que se hacen en contra de algunas naciones por la relación que han tenido con el pueblo de Dios. Es un juicio sobre estas naciones por la forma en que ellos han tratado al pueblo de Judá. Pero por otra parte, tampoco debemos dejar de ver que muchas de estas naciones sirvieron como instrumento de juicio, por lo cual Dios le llamó para que trajeran aflicción a su pueblo. Y en esto está una demostración tan importante de la soberanía de Dios y de la responsabilidad que Él pone sobre los actores que cometen tal agravio y mal en contra de los hijos de Dios. Dios llamó a Asiria, a Babilonia y a Egipto para que fueran un instrumento de juicio por la prevaricación y maldad de su pueblo. Pero luego también Dios les dijo
que él las iba a enjuiciar a estas naciones por lo que habían hecho en contra del pueblo del Señor. Esto nos parece incomprensible ante estas circunstancias. Dios llamando para ser instrumento de juicio y luego enjuiciándolos también a ellos. Pero en la medida que tú vayas leyendo estos capítulos te darás cuenta de que nadie puede excusarse ni utilizar la doctrina de la soberanía de Dios como una opción para evadir su responsabilidad. Dios hace responsable a todo hombre como también hace responsable a toda nación, a todo pueblo, a toda familia, a toda iglesia. Se enumeran aquí a varias naciones sobre las cuales Dios traería juicio. A Asiria, que finalmente llevó cautivo a todas las tribus del norte, excepto a Judá y a Benjamín. A Babilonia, que se llevó cautivo a Judá y a Benjamín, y sobre el cual estaba precisamente el desarrollo de la historia de la redención en estas dos tribus que regresarían después de 70 años de cautiverio. Y a Egipto, que continuamente llegaron a formar parte de la manera en que Dios trabajó con su pueblo, desde antes, cuando apenas era una familia numerosa que entró con Jacob a su tierra y que después salió como una nación de más de 1 millón de personas. También tenemos a pueblos aledaños como los filisteos que continuamente Dios levantaba para hacer ver la maldad de su pueblo y los oprimían durante muchos años, en diferentes épocas y con diferentes reyes. También tenemos a los de Moab que también surgieron de la misma raíz de la familia de Abraham, y a Damasco, que era la capital de Siria, que hasta la fecha sigue siendo una ciudad con una importancia geográfica que envuelve un punto estratégico y crucial en su desarrollo con Israel en las épocas modernas. Y también se habla de Etiopía, pero a ella no se le recrimina ni se le enjuicia, sino simplemente se le advierte a Judá que no haga alianza con ellos. Etiopía en aquel tiempo era uno de los reinos más poderosos que competían por el dominio y la hegemonía de todas aquellas regiones. Finalmente, en uno de los capítulos que estamos leyendo, se menciona que Asiria, Egipto e Israel serían bendecidas por Dios. Esto es una muestra maravillosa porque Dios manifiesta su gracia en una obra de redención, incluso para aquellas naciones de donde Dios va a llamar a los suyos para que su nombre sea glorificado en toda la tierra.